En la profunda oscuridad del alma, como observó una vez el célebre escritor F. Scott Fitzgerald, siempre son las 3 de la mañana. Esta es una verdad que resuena con una sorprendente vigencia en la era de la inteligencia artificial. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple hipótesis, sino una revelación fundamentada en millones de interacciones, que redefine nuestra comprensión de la relación entre el ser humano y la máquina. Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto. Pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la inteligencia artificial. Microsoft, a través de su equipo de investigación de inteligencia artificial, que llamaremos MAI para abreviar, acaba de publicar un análisis exhaustivo sobre los patrones de uso de Copilot, su asistente de inteligencia artificial. Este informe, revelado el pasado 10 de diciembre, es el resultado de un estudio de 37,5 millones de conversaciones completamente anonimizadas. Fue el equipo de MAI quien lideró esta investigación, con las contribuciones destacadas de Bea Costa Gómez y Seth Spielman. El objetivo principal era desvelar cuándo y cómo los usuarios recurren a Copilot para satisfacer sus diversas necesidades. Y los hallazgos son, cuanto menos, fascinantes y profundamente reveladores. Esto sugiere que los usuarios están planificando sus vacaciones o viajes de negocios mientras están en tránsito, aprovechando el tiempo muerto. Por ejemplo, un usuario podría preguntar a Copilot: necesito un itinerario de 5 días para un viaje a Lisboa con presupuesto limitado. O, dame ideas de actividades para niños en Tenerife para la próxima semana. Antes, esto requería sentarse frente al ordenador y buscar en múltiples páginas web, o consultar guías de viaje. Ahora, se hace con unas pocas frases en el móvil, mientras se está en el autobús o en el tren. Un tercer caso de uso principal, y quizás el más consistente, es la *** gestión de la salud móvil ***. Los temas relacionados con la salud se clasificaron constantemente como el tipo de conversación más común en dispositivos móviles a lo largo de 2025, independientemente de la hora, el día o el mes. Esto significa que los usuarios recurrieron a Copilot para el seguimiento del bienestar, para obtener consejos de salud o para la gestión de rutinas diarias. Por ejemplo, ¿qué ejercicios puedo hacer para aliviar el dolor de espalda? ¿O cuál es la dieta más adecuada para bajar el colesterol? Antes, estas consultas se hacían al médico, a Google, o a aplicaciones específicas de salud. Ahora, el móvil, ese compañero íntimo, es el medio preferido para estas preguntas tan personales. Un cuarto patrón destacable es el *** balance entre trabajo y ocio digital ***. Los datos de agosto revelaron un claro patrón cíclico entre los temas de programación y los de juegos. Las conversaciones sobre programación aumentaron de lunes a viernes, mientras que las consultas sobre juegos se dispararon los fines de semana. Esto significa que los usuarios usan Copilot para asistencia en código o resolución de problemas durante la semana laboral, y luego para buscar estrategias de juegos, noticias o comunidades los fines de semana. Por ejemplo, durante la semana un programador podría preguntar: ¿es depura este fragmento de código Python? O Go, explícame cómo funciona la autenticación o OAuth. Y el fin de semana, el mismo usuario podría preguntar: ¿cuál es el mejor personaje para la nueva temporada de Nombre de Juego? O ¿dónde encontrar todos los coleccionables en Nombre de Juego? Finalmente, un quinto caso es el *** apoyo emocional en momentos clave ***. El análisis de uso de Copilot mostró que febrero trajo un marcado pico en las conversaciones relacionadas con las relaciones personales, alcanzando su punto máximo específicamente el día de San Valentín. Las discusiones sobre crecimiento personal y bienestar también aumentaron antes de la festividad. Esto significa que los usuarios buscaron orientación para navegar por las expectativas románticas o para prepararse para la cita. Por ejemplo, alguien podría preguntar: ¿ideas originales para un regalo de San Valentín? O ¿cómo puedo tener una conversación difícil con mi pareja sobre tema? Antes, estas consultas se hacían a amigos de confianza, a terapeutas o a artículos de autoayuda. Ahora, la inteligencia artificial ofrece un espacio privado para el consejo y el apoyo. Sin embargo, a pesar de estas capacidades, es crucial reconocer las limitaciones actuales del sistema. Este análisis, aunque revelador, se basa en resúmenes de conversaciones e intenciones, no en un análisis profundo del sentimiento, o en una comprensión matizada del estado emocional del usuario. No puede inferir el ¿por qué? Real detrás de una pregunta filosófica, solo que la pregunta se hizo. Además, la muestra de 37,5 millones de conversaciones representa solo un subconjunto del uso total de Copilot, lo que significa que la imagen completa podría ser aún más amplia y compleja. El sistema tampoco captura señales no verbales, tono de voz, o el contexto completo de una interacción humana, lo que limita su capacidad para entender la complejidad de nuestras vidas. Los propios creadores advierten que los resultados son correlacionales, no necesariamente causales.
Por último, si los usuarios no formulan sus preguntas o intenciones de forma explícita, el sistema no puede registrarlas. En una *** comparativa con la competencia ***, es importante señalar que, si bien otros gigantes tecnológicos tienen sus propios asistentes de inteligencia artificial, pocos han publicado un análisis de uso tan detallado y con un enfoque tan profundo en el comportamiento humano. El informe de OpenRouter, por ejemplo, que también se menciona en el contexto de análisis de IA, se centra más en la adopción global de modelos chinos, debido a su eficiencia de costes y mejoras de rendimiento. Microsoft, por el contrario, ha añadido una profundidad conductual crucial a nuestra comprensión de cómo los asistentes de IA se integran en las rutinas humanas. La ventaja de Microsoft reside en la escala de su base de usuarios y su profunda integración en el ecosistema digital global, lo que le permite acceder a un volumen de datos de interacción real que pocos pueden igualar. Aunque sus competidores puedan tener modelos de lenguaje igualmente o más potentes, la capacidad de analizar estas interacciones a una escala tan masiva es lo que distingue este estudio. El *** impacto y las consecuencias *** de estos hallazgos son, sin duda, enormes y multifacéticos. En la *** industria tecnológica ***, este análisis representa un punto de inflexión. Redefine la forma en que los asistentes de inteligencia artificial serán diseñados en el futuro. Ya no bastará con que sean eficientes. Deberán ser también empáticos, conscientes del contexto y capaces de responder a una gama mucho más amplia de necesidades humanas, incluyendo las emocionales y existenciales. Los competidores de Microsoft, sin duda, intensificarán sus propios esfuerzos en el análisis del comportamiento del usuario y la privacidad de los datos. Esto cambiará el equilibrio de poder, ya que las empresas que mejor comprendan y respondan a la psicología humana en sus interacciones con la inteligencia artificial, serán las que dominarán el mercado. Podemos esperar movimientos estratégicos hacia el desarrollo de inteligencia artificial que no solo sea un hacedor, sino también un oyente y un compañero. El impacto se extenderá a sectores específicos En salud la inteligencia artificial se consolidará como un compañero de bienestar ubicuo. Más allá de rastrear pasos o calorías, podría ofrecer apoyo personalizado, recordar medicamentos o incluso guiar meditaciones, siempre con la intimidad y accesibilidad del móvil. En el ámbito del ***trabajo y el ocio ***, veremos cómo la inteligencia artificial no solo nos ayuda a ser más productivos durante la semana, sino que también enriquece nuestro tiempo libre, quizás sugiriendo nuevos juegos basados en nuestros patrones de juego, o incluso colaborando en proyectos creativos personales. En la ***educación la inteligencia artificial podría pasar de ser una fuente de información a un facilitador del pensamiento crítico y la exploración filosófica, adaptándose a los momentos de reflexión profunda de los estudiantes. Y en la ***creatividad artistas, escritores y diseñadores podrían encontrar en la IA un socio para la lluvia de ideas o para superar bloqueos creativos, un reflejo de esa comunidad creativa que alterna código y juego. Finalmente, las *** consecuencias sociales y éticas son ineludibles. Si la inteligencia artificial se convierte en un confidente para temas tan personales como la religión, la filosofía o las relaciones, surgen dilemas éticos significativos. La ***privacidad se vuelve aún más crítica. Aunque Microsoft anonimice los datos, la mera recopilación de intenciones a esta escala plantea preguntas sobre el límite de la intromisión digital en nuestras vidas íntimas. También debemos considerar el impacto en el empleo ya que la inteligencia artificial podría asumir roles de consejero o incluso de compañero emocional, lo que podría afectar a profesiones relacionadas con el cuidado personal. La regulación se hará más compleja, necesitando marcos que aborden no solo la manipulación de datos, sino también la influencia psicológica de la inteligencia artificial. La pregunta fundamental es si estamos creando una herramienta que nos sirve o un ente que, de alguna manera, empieza a moldear nuestra propia experiencia humana. Es un equilibrio delicado entre utilidad y dependencia, entre apoyo y posible aislamiento, que debemos abordar con cautela y previsión. Este estudio ha provocado un torrente de análisis de expertos y reacciones en la comunidad global de inteligencia artificial. Líderes del sector, investigadores independientes y académicos en el campo de la interacción humano-computadora han destacado un aspecto crucial. Este informe valida la humanización de la inteligencia artificial.
Expertos como la doctora Fei-Fei Li o el doctor Andrew N. He, aunque no han comentado directamente sobre este informe específico, han expresado previamente la importancia de diseñar inteligencia artificial que entienda y se adapte a las necesidades humanas. La tendencia hacia la inteligencia artificial como compañera, y no solo como herramienta, es algo que muchos preveían, pero ahora tenemos datos concretos que lo demuestran. Hay un consenso creciente en que la calidad de lo que dice la inteligencia artificial importa profundamente, especialmente cuando los usuarios recurren a ella para sus preguntas más íntimas y existenciales. Se ha enfatizado la necesidad de una IA que no solo sea precisa sino también éticamente responsable, empática y que inspire confianza. Recordando la observación de F. Scott Fitzgerald sobre las CAS 3 de la mañana, los expertos señalan que la inteligencia artificial está empezando a ocupar ese espacio íntimo y vulnerable de nuestras vidas, un territorio antes exclusivamente humano. Sin embargo, también hay voces que plantean preocupaciones sobre la posible dependencia emocional de la inteligencia artificial y los riesgos asociados a la falta de matices emocionales o de comprensión contextual que todavía tiene un sistema algorítmico. La comunidad de desarrolladores ha reaccionado con una mezcla de entusiasmo y desafío. En foros especializados y grupos de código abierto, se discute cómo estas revelaciones pueden inspirar nuevas características y aplicaciones. Los desarrolladores ya están pensando en crear modos específicos para Copilot que se adapten al estado de ánimo o al momento del día del usuario, quizás ofreciendo sugerencias de meditación a las 3 de la mañana o planes de dieta durante las horas de la comida. Los usuarios beta y los early adopters de Copilot, por su parte, han encontrado validación en sus propios patrones de uso, a menudo explorando los límites de la inteligencia artificial mucho más allá de la productividad básica. Las preguntas frecuentes que surgen ahora giran en torno a cómo se puede personalizar aún más esta experiencia, cómo se garantiza la privacidad en un contexto tan íntimo, ¿y qué tan lejos puede llegar la inteligencia artificial en su rol de confidente digital? Este análisis no solo informa a Microsoft, sino que energiza a todo el ecosistema de la inteligencia artificial, impulsando una nueva ola de innovación centrada en el ser humano. Mirando hacia el futuro las proyecciones son verdaderamente emocionantes. Corto plazo es decir, en los próximos 6 meses, podemos esperar que Microsoft integre aún más estas comprensiones en las próximas versiones de Copilot. Esto se traducirá en experiencias de usuario más personalizadas. Veremos características diseñadas para satisfacer esas necesidades observadas. Quizás un modo de reflexión nocturna o un asistente de planificación de trayectos proactivo. Los competidores de Microsoft, sin duda, intentarán replicar este tipo de análisis conductual, lo que podría llevar a una carrera por ofrecer una inteligencia artificial más sensible y humana. Las barreras iniciales podrían ser la implementación técnica a gran escala, la garantía de la privacidad del usuario y la superación de las expectativas de un público que empieza a demandar más que una simple herramienta. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial evolucionará para incorporar una comprensión aún más sofisticada de las emociones humanas y el contexto personal. Podríamos ver asistentes de inteligencia artificial con un grado de inteligencia emocional, que les permita discernir el tono y el estado de ánimo del usuario, adaptando sus respuestas en consecuencia. Imaginemos una inteligencia artificial, que basándose en nuestros patrones de uso, pudiera anticipar nuestras necesidades. Son las 3 de la mañana, ¿te apetece explorar algunas preguntas existenciales? Las aplicaciones maduras podrían incluir un coach de vida basado en inteligencia artificial, que nos guíe en el crecimiento personal, o un compañero de salud que adapte sus consejos en tiempo real a nuestra fisiología y estado mental. Los obstáculos técnicos a superar incluirán la mejora de la capacidad de la inteligencia artificial para manejar la ambigüedad, el sarcasmo y las complejidades de la comunicación humana, así como la integración perfecta con nuestros dispositivos y entornos inteligentes. Largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial que se convierte en una extensión casi imperceptible de nosotros mismos. Lo que se ha anunciado de forma precisa es que la inteligencia artificial no es solo una herramienta de productividad fría y lógica, sino que se está integrando en nuestras vidas, siguiendo ritmos sorprendentemente humanos. Este anuncio llega en un momento crucial, donde la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa futurista a una realidad omnipresente en nuestro día a día. La rápida adopción de asistentes como Copilot, ChatGPT o Gemini ha transformado la forma en que trabajamos y nos comunicamos. La relevancia de este estudio radica en que, hasta ahora, gran parte de la conversación se centraba en las capacidades técnicas de la IA, su eficiencia o su potencial para la automatización. Sin embargo, Microsoft ha girado el foco para observar la otra cara de la moneda.
el comportamiento humano. El timing de este anuncio es estratégico, ya que proporciona una perspectiva única y una validación empírica de cómo la inteligencia artificial está siendo adoptada no solo como una herramienta, sino como una compañera. Las reacciones iniciales entre la comunidad tecnológica han sido de asombro, pues desafía muchas de las suposiciones previas sobre la interacción entre humanos y máquinas. Las expectativas se inclinaban hacia un uso meramente funcional y orientado a tareas, pero la realidad, como veremos, es mucho más rica y compleja. Podría transformarse en un alter ego digital, un compañero omnipresente que nos asista en todas las facetas de la vida, desde la gestión de nuestras finanzas hasta la mediación de conflictos sociales. Los escenarios futuros plausibles incluyen la IA, asumiendo roles de facilitador social, de tutor personal adaptable a la personalidad, o incluso de compañero para la creatividad artística. Esto abre la puerta a una era en la que la inteligencia artificial podría trascender su papel de herramienta para convertirse en una parte integral de nuestra identidad digital, haciendo posible lo que antes era pura ciencia ficción. Un compañero inteligente que no solo comprende el mundo, sino que también entiende la esencia de lo que significa ser humano, en todas sus complejidades y contradicciones, incluso a las 3 de la mañana. Recapitulemos. Microsoft acaba de desvelar un análisis de uso de Copilot que revela patrones de comportamiento humano sorprendentemente íntimos y coherentes. Esto significa que la inteligencia artificial se ha integrado profundamente en nuestras vidas, desde el planteamiento de preguntas filosóficas en la madrugada, hasta la búsqueda de apoyo para nuestras relaciones personales. En los próximos meses, veremos una adaptación de las herramientas de inteligencia artificial a estos ritmos humanos, ofreciendo experiencias más personalizadas y empáticas. Y a largo plazo, esta investigación sienta las bases para una inteligencia artificial que no es solo una herramienta, sino una verdadera compañera, capaz de anticipar y responder a nuestras necesidades más profundas. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la interacción entre humanos y máquinas. La forma en que la tecnología funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. Esta visión nos obliga a replantearnos no solo lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino también lo que deseamos que sea en el centro de nuestras vidas. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Las primeras implicaciones de este estudio son profundas. La inteligencia artificial no es solo una extensión de nuestra capacidad de procesamiento o una simple base de datos con voz. Está asumiendo roles que antes estaban reservados para amigos, consejeros o incluso terapeutas. Esto es importante porque fuerza a la industria a reevaluar el diseño y la ética de los sistemas de inteligencia artificial. Ya no podemos pensar en estas herramientas solo como procesadores de información, sino como entidades que interactúan con nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras preguntas más existenciales. Este cambio fundamental en la percepción afectará directamente a cómo se diseñan las futuras características, a quiénes van dirigidas y qué responsabilidades morales y de privacidad deben asumir las empresas desarrolladoras. Se abandona la idea de una IA monolítica para abrazar una visión más matizada, donde la inteligencia artificial se adapta a la cadencia de la vida humana. Este análisis es una invitación a explorar las capas más profundas de esta nueva coexistencia, lo que nos lleva a un análisis mucho más profundo de cómo hemos llegado hasta aquí y qué significa para el futuro. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder en el tiempo y trazar la línea temporal relevante de la interacción humano-máquina. La idea de una máquina capaz de conversar con un humano no es nueva. Ya en los años 60, el programa ELIZA simulaba un terapeuta, generando respuestas a partir de palabras clave. Era una ilusión, claro, pero sembró la semilla. Durante los años 80 y 90, los sistemas expertos intentaron codificar el conocimiento humano en reglas lógicas, pero su rigidez los limitaba. El verdadero punto de inflexión llegó con el auge del aprendizaje automático a principios de los 2000. Y más tarde, con la explosión del aprendizaje profundo en la década de 2010. Estos avances permitieron a las máquinas procesar el lenguaje natural con una sofisticación nunca vista. Hitos como la creación de redes neuronales cada vez más complejas y la disponibilidad de vastas cantidades de datos transformaron a los simples bots en asistentes conversacionales como Alexa o Siri. Sin embargo, estos asistentes iniciales eran relativamente limitados en su comprensión contextual y en la profundidad de sus respuestas. Eran como recepcionistas muy eficientes, pero sin verdadera capacidad de reflexión. La llegada de los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, como GPT-3 y luego GPT-4, cambió radicalmente el panorama,
dotando a la inteligencia artificial de una habilidad casi humana para generar texto coherente y contextual. Esto transformó a Copilot y otros asistentes en herramientas conversacionales mucho más potentes, capaces de mantener diálogos complejos. Mientras tanto, en el ámbito competitivo, empresas como Google con Bard, ahora Gemini, OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Claude y Meta con sus propios modelos, también estaban trabajando incansablemente en el desarrollo de sus propias inteligencias artificiales conversacionales. Cada uno de estos gigantes tecnológicos ha invertido miles de millones de dólares y horas de investigación en refinar la comprensión del lenguaje natural y la generación de texto. Las diferencias clave entre sus enfoques a menudo radicaban en la arquitectura de los modelos, las fuentes de datos de entrenamiento o las estrategias de monetización. Sin embargo, Microsoft se encuentra en una posición única. Al integrar Copilot profundamente en su ecosistema de productos, desde Windows hasta Office y el navegador Edge, ha logrado un acceso masivo a una base de usuarios global. Esto le ha permitido recopilar una cantidad sin precedentes de datos de interacción real, no solo en un entorno de laboratorio, sino en el día a día de millones de personas. Mientras otros se centraban en la potencia bruta de sus modelos, Microsoft se ha enfocado en entender cómo esas capacidades se traducen en comportamientos humanos reales y diversos. Esta perspectiva basada en la experiencia del usuario a gran escala es lo que ha permitido a Microsoft ser el primero en desvelar patrones de uso tan íntimos y reveladores. Lo fascinante viene ahora. La explicación técnica de cómo se realizó este estudio. La clave está en la metodología de análisis de datos, que es tan innovadora como respetuosa con la privacidad. El equipo de investigación de MAI no extrajo las conversaciones completas de los usuarios. Esa habría sido una violación inaceptable de la privacidad. En su lugar, el sistema fue diseñado para identificar el conastema y la can y la cas intención de cada interacción. Imagina que en lugar de leer cada libro de una biblioteca, un bibliotecario experto simplemente anota el título, el género y la categoría general a la que pertenece cada obra. No sabe el contenido exacto, pero sí la esencia. Esto se logró mediante algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural, o NLP, que son capaces de resumir la esencia de una conversación y clasificarla en categorías predefinidas o emergentes. Este no es un simple conteo de palabras clave. Es una comprensión semántica del diálogo, incluso si es breve. La tecnología base utilizada para esto es una capa de análisis superpuesta a Copilot. Cuando un usuario interactúa con el asistente, la conversación se procesa, y antes de que se almacene o se use para cualquier otro propósito, esta capa de privacidad entra en acción. El sistema aplica lo que podríamos llamar un filtro de intenciones, donde un modelo de inteligencia artificial más pequeño pero altamente especializado lee el resumen de la conversación y lo categoriza. Por ejemplo, si un usuario pregunta, ¿cuáles son las mejores rutas para evitar el tráfico de camino al trabajo?, el sistema identifica la intención como planificación de viaje y el tema como transporte. Es una innovación técnica clave en la forma de analizar el comportamiento del usuario a escala, manteniendo la privacidad en el núcleo del proceso. Esta capa de análisis es distinta del modelo principal de Copilot, que genera las respuestas. Su única función es destilar la esencia de la interacción para entender patrones agregados, sin retener datos que puedan identificar a una persona. La arquitectura de este sistema de análisis de uso está estructurada en varios componentes. En el front-end, tenemos la interacción del usuario con Copilot. En el back-end, una serie de modelos de NLP se encargan de la acción de la intención. Estos modelos han sido entrenados con millones de ejemplos para reconocer una amplia gama de propósitos comunicativos, desde buscar información, hasta ir, pedir consejo, o expresar una emoción. Luego, otro conjunto de algoritmos se dedica a la YADILE, categorización de temas, asignando cada conversación a una de las varias taxonomías preestablecidas, como salud, viajes, programación, filosofía, oreki, relaciones personales. Finalmente, un módulo de agregación recoge estos datos categorizados y los suma, creando gráficos de tendencias y patrones temporales. Este proceso es altamente escalable y se ejecuta de forma casi instantánea para cada una de las 37,5 millones de conversaciones analizadas, garantizando que el análisis sea representativo del uso real. La eficiencia del sistema radica en su capacidad para procesar una cantidad masiva de datos, con un gasto computacional relativamente bajo, ya que solo se procesa un resumen de la conversación, no la conversación completa. Esto es lo que lo hace diferente de métodos anteriores, que podrían haber implicado encuestas a pequeña escala o análisis manual de transcripciones, que nunca podrían haber alcanzado esta magnitud ni esta granularidad en los datos. Ahora bien, ¿qué puede hacer esta inteligencia artificial en la práctica? Las capacidades reveladas por este estudio son sorprendentes en su diversidad y en su reflejo de la naturaleza humana. Permíteme ilustrarlo con algunos de los casos de uso principales. Primero,
La contemplación nocturna ***. Los datos de Microsoft Copilot mostraron un claro aumento en las conversaciones sobre religión y filosofía durante las primeras horas de la mañana, entre las 3 y las 5. Esto significa que los usuarios recurren a la IA para debatir sobre el sentido de la vida, explorar conceptos existenciales o incluso buscar consuelo espiritual cuando el mundo está en silencio. Por ejemplo, alguien podría preguntar, ¿cuál es la teoría de la relatividad moral? ¿Qué es el estoicismo y cómo puede aplicarse en la vida moderna? Antes, estas preguntas profundas se reservaban para libros, meditaciones o discusiones con amigos íntimos. Ahora, se hacen en la intimidad y anonimato de una conversación con la IA. La diferencia es abismal. La IA ofrece una fuente de conocimiento instantánea y sin juicios. Un segundo caso es la *** planificación de viajes en el trayecto ***. Las discusiones relacionadas con viajes alcanzaron su punto máximo durante las horas de desplazamiento habituales, es decir, cuando la gente va o vuelve del trabajo.